Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskas? Bienvenidos una semana más a la sección de mexicanos en Europa, donde, como sabrán, estamos a la mitad de una fecha FIFA, entonces, aunque no hubo actividad a nivel de clubes, sí lo hubo con selección nacional y es precisamente en eso en lo que nos vamos a centrar. En esta edición los saluda como siempre Oscar Mendoza, aquí en la conducción del video hoy, pero me acompaña también, como cada semana, el señor Douglas Sierra. Doug, veo que vienes con el jersey de quizá la última época que nos dio ciertas alegrías con la selección, ¿no? Aquella victoria contra Alemania. ¿Cómo estás, Doug? Sí, también en el mejor momento que vivía Irving Lozano. Te saludo con mucho gusto, Oscar. Sí. Y pues sí, no estoy muy contento con lo que vi este fin de semana, pero hay que profundizar un poco en lo que vimos de los europeos y cómo estuvieron en tema selección. Sí, exactamente, que de hecho, un dato curioso es que nada más 5 de los seleccionados mexicanos que juegan en Europa fueron titulares en ambos partidos. Ya estaremos viendo a detalle sus minutos y toda su actividad. Pero de entrada, Doug, la pregunta que te hago es, ¿cuál de los seleccionados mexicanos que juegan en Europa te gustó más en este par de compromisos contra Panamá y Estados Unidos? Porque los que fueron titulares en ambos compromisos fueron Ochoa, Montes, Johan, Edson y Luis Chávez. No sé si sea alguno de estos o quizá alguno de los que entró de cambio. Uf, es que es un tema complicado de resolver porque, como dices, jugaron muy pocos futbolistas mexicanos del viejo continente y también creo que el contexto no les ayudó mucho, pero si tuviera que mencionar alguno, te diría que sorprendentemente César Montes, porque tuvo muchos escenarios en donde tuvo que defender el área, que tuvo que defender por aire, que es un contexto que le sirve mucho por su estatura, porque Sí. es una conducta que tiene bien aprendida el hecho de poder hacer el uno contra uno por aire. Entonces creo que sería mi destacado y también porque Jaime Lozano lo ocupó muchísimo para buscar el trazo largo, para conectar con Henry en juego directo y a pesar de que no sirvió del todo, ya en términos de lo que fue el partido en general, pues sí creo que quien pudo haber brillado más en ese contexto definitivamente fue el que juega en el club indálico. Sí, que además César Montes dejó la asistencia para Orbelín Pineda en el partido contra Panamá. Como decías, muy valioso sobre todo en esos trazos largos que sabemos que es una de sus principales virtudes. Montes, estoy de acuerdo, brilló pese a que en su club no ha sido así en esa ¿De acuerdo? temporada. Y yo al que destacaría, y ojo, voy a destacar a Jorge Sánchez. Creo que fue un partido bastante decente el que hizo contra Estados Unidos. ¿Y por qué lo destaco? Principalmente porque si ponemos en la balanza los minutos que tiene con el Porto, que son pocos, cada vez va teniendo menos, pero creo que a pesar de que su cuota de minutos es baja, realmente respondió bien en el partido contra Estados Unidos, teniendo esos mano a mano contra Christian Pulisic. En general creo que estuvo bien y sobre todo contrasta mucho con lo que hizo Julián Araujo en el primer partido, que cometió bastantes equivocaciones, no transmitió seguridad en salida de balón. Para mí Jorge Sánchez dio una actuación bastante decente, mencionando que también Doug fue uno de los 3 laterales derechos con los que jugó Jaime Lozano en esta fecha FIFA, no es tema menor. Entonces, ahí tenemos los dos nombres, César Montes y Jorge Sánchez en este caso. Y la otra pregunta que te hago, Doug, ahora que ya hablamos del que más te gustó, ahora vamos a decirle a la gente quién es el que te hubiera gustado ver más tiempo. Yo creo que tenemos uno muy claro, pero a ver, ¿cuál es tu respuesta? Supongo que vas a mencionar a Orbelín Pineda. Yo creo que es obligado que hablemos de él porque Sí. si el equipo se juntó un poco en ciertos tramos del partido fue cuando Orbelín Pineda estuvo dentro de la cancha. Me parece que también él tuvo mayor vocación ofensiva o sus tareas estaban más enfocadas en cargar el área, sí, en ser más un trecuartista y creo que esto no necesariamente se refleja en su club porque él se mantiene pegado a la base. Si hablamos de cuáles son las diferencias entre el rol que Jaime Lozano le dio en este par de partidos de la fecha FIFA, tomando en consideración claramente lo que hace en su club, es que sí, estaba, digamos, en esa línea de 3 delanteros, donde pues estaba Henry, del otro lado Ujú. por Antuna o Lozano, y Orbelín Pineda se mantenía, sí, pegado a la banda, pero también con esta intención de interiorizar, de
cargar el área, y eso fue justamente lo que le permitió anotar ese tercer gol frente a Panamá, que por cierto se da en una jugada donde la recepción no había sido tan buena, pero me parece que Ujú. resuelve de manera excelente con ese balón bombeado a Orlando Mosquera. Y si tuviera que mencionar otro nombre por ahí, sería sí un poco a Santiago Jiménez, porque entiendo que para el modelo de juego de Jaime Lozano, quien mejor puede desempeñar lo que espera del centro delantero, que es más quizá el tema de la corpulencia, el tema de fijar a Ujú. los centrales, de jugar de espaldas al arco rival, quizá Henry sea un poco mejor o sea quien más le ha funcionado a Jaime Lozano, pero sí creo que llega un punto en donde sí esperaba que entrara Santiago Jiménez un poco antes de lo que lo hizo. Sé que en el primer partido no, las circunstancias no se dieron por el tema de las lesiones, pero contra Estados Unidos yo creo que sí pudo haber entrado mucho antes. Sí, y lo de Santi Jiménez es un tema bastante delicado, muy polémico. Yo comparto, creo que Henry Martín es el 9 ideal para lo que busca Jaime Lozano. Además, creo que Henry, dentro de todo, fue lo más rescatable de la selección mexicana, pero no nos vamos a centrar en él. Orbelín Pineda también creo que es la respuesta más común si hablamos del que nos hubiera gustado ver más tiempo, porque sobre todo cuando entras se nota una diferencia brutal a nivel de la velocidad de los ataques, lo que te ofrecen espacios reducidos, el regate que tiene. Para mí Orbelín es un futbolista que debería ser titular en esta selección mexicana sin menospreciar lo que hace Eric Sánchez. Y E Oscar, incluso, perdón por la sí, interrupción, pero yo creo que diste con el punto, porque los extremos que alineó Jaime Lozano, Uriel Antuna e Irving Lozano son extremos para atacar al espacio. Entonces, si sí, lo que sí. se esperaba era que el equipo se juntara un poco más en corto y tener más habilidad en espacios reducidos, Orbelín Pineda era el más capacitado, pero bueno, al menos contra Estados Unidos parece que ya era demasiado tarde, ¿no lo crees? Sí, demasiado tarde. Además, entra en un rol que prácticamente no ha tenido con su club, que como bien lo dices, pues partiendo desde una banda y recordando que en el AEK de Atenas muchas veces es un jugador que organiza desde la base de la jugada. Y mira, también por orientar la respuesta un poco más hacia otra cosa, a mí el rol de Luis Chávez, Doug, que también es un punto que me gustaría tocar, es algo que no terminó por entender, sinceramente, porque es un futbolista que no lo vimos organizando, ganó mucha altura, incluso muchas veces más recargado en la derecha, que es algo bastante extraño. A mí no me gustó nada el rol que le dio Jaime Lozano a Luis Chávez, ¿a ti? A mí tampoco, y creo que esto no se puede mencionar sin decir tampoco lo de Edson Álvarez, porque yo creo que Claro, Jaime sí. Lozano le da demasiado peso con balón a Edson Álvarez. Y Ujú. pues sí, entiendo que quizá ha mejorado el tema de su soltura, porque hemos visto cómo sortea presión a veces con el West Ham, pero es que el West Ham es un equipo mucho más compacto y Edson Álvarez tiene con quién jugar, tiene con quién tocar el balón y de Sí, hecho él puede descargar un toque y en este caso el equipo estaba tan largo que los interiores estaban bien cubiertos por la línea de mediocampistas fuera de Panamá o de Estados Unidos. Entonces, sí, Luis Chávez estaba en una altura donde ni siquiera podía tocar el balón y sí, recibía sí. sumamente incómodo. Y a pesar de que yo creo que Luis Chávez tiene la cintura para poder girar a la presión rival, la verdad es que no tocaba el balón, sobre todo con Estados Unidos, estaba demasiado aislado y bajó en muy pocas ocasiones. Para mí, quien debería llevar ese peso mucho más creativo para cargar el balón, incluso para compensarse con Edson Álvarez, debería ser Luis Chávez y definitivamente no lo vimos. Y ahí también Sí. podría entrar el propio Orbelín Pineda, tal vez como un interior Ujú. de derecha, ni siquiera como un extremo, pero esas son decisiones que creo que ninguno de los dos entendemos del Jimmy Lozano. Totalmente de acuerdo. Sin duda, algo que podemos cuestionar de Lozano en esta fecha FIFA fue la asignación de los roles en el centro del campo. Ahí está ese tema y a continuación vamos a ver ya mucho mejor resumido cómo fue esa repartición de minutos de los mexicanos en Europa con la bitácora, hablando ahora de la actividad con la selección mexicana. Ahí lo tenemos en pantalla, amigos de Editorial Puskas. Como lo podrán ver, Edson Álvarez fue de los que tuvo más protagonismo, incluso marcó en el partido contra Panamá en una acción
a balón parado. Julián Araujo, que se perdió el segundo partido por una lesión, mientras que Jorge Sánchez no pudo estar en el primer compromiso por una suspensión. De lo que vemos ahí, Doug, algo que te gustaría agregar, no sé, un comentario, por ejemplo, sobre la actividad de Irving Lozano. Lo del Chucky creo que era abusar demasiado de que él atacara el espacio junto con Uriel Antuna. Se volvía Sí. algo reiterado, se volvía redundante y creo que sí, te puede servir Irving Lozano para escenarios muy específicos, pero no para que él sea el argumento principal en ataque. Puede ser algo que forme parte de un ecosistema que lo arrope, pero creo que en este caso, hablando de quienes asumían mayor responsabilidad, creo que Edson es uno e Irving Lozano también. De hecho, en Ujú. el segundo tiempo contra Estados Unidos, me parece que también se espera que Irving Lozano dé demasiadas cosas, cuando diría que es un futbolista muy unidireccional y un Ujú. poco predecible en el sentido de que, bueno, ok, ya está por derecha, está por izquierda, pero su repertorio de movimientos siempre es muy interior o de desborde. Y los laterales, Sí. Anthony Robinson y Serginho Dest, que por cierto es su compañero en el PSV Eindhoven, creo Ujú. que tenían bastante bien leído lo que podía hacer el extremo mexicano. Y también mencionaría, ojo, voy a lanzar una opinión que puede ser un poco polémica, Dale, pero no dale. sé si Guillermo Ochoa, no sé cómo lo veas tú, sea el titular ideal para esta selección, porque yo ya noto que Ochoa ya no me transmite la misma seguridad de antes. Y ojo, esto no quiere decir que no reconozcamos la vasta trayectoria que tuvo en el fútbol europeo, que haya rendido mucho en selección, pero desde mi punto de vista ya transmite una inseguridad que también se ha reflejado un poco en su club. Creo que rescato un poco de las atajadas que tuvo contra Panamá, pero Ujú. me parece que tiene responsabilidad también en los dos goles que le marca Estados Unidos. En uno pudo haber recorrido mejor el arco, Y el otro fue a su palo, ¿no? el otro fue en el primer palo Ujú. y definitivamente es reflejo de lo que le ha sucedido en la Salernitana, porque antes de la fecha FIFA, recordémosle a la gente que ya había sido mandado a la banca por tener un partido desastroso. Entonces, no sé qué opinas tú, pero Sí. quizá ya sea momento de pensar en otros arqueros. Sí, de hecho es el único nombre que no habíamos mencionado hasta ahora y justo lo quería dejar para el final porque es mucho más polémico el tema de Guillermo Ochoa, pero para mí también en ambos goles de Estados Unidos tiene responsabilidad en el disparo de larga distancia de Tyler Adams. No recorre el arco, que eso ya también es un problema y tiene mucha responsabilidad. Y en el gol de Gio Reina, es que es eso, va a su palo y cuando un gol va al palo del arquero, siempre va a tener una gran cantidad de responsabilidad. Creo que es una fecha FIFA que una de las conclusiones que nos arroja es esa precisamente, que ya es momento de que quizá en junio, que son los siguientes partidos, podamos ver a Luis Ángel Malagón. No lo sé, difícil sinceramente ver ahora mismo a Ochoa como suplente, dada su jerarquía y demás, pero no lo descartemos. Ahí tenemos el resumen de los mexicanos en Europa y su actividad con la selección mexicana. Y ya para ir cerrando el video, Doug, vamos ya a meternos en la previa de este fin de semana que vuelve la actividad de los clubes en Europa y tú tienes un partido que es prácticamente un clásico. Sí, va a ser el clásico de Atenas. Hablo del AEK de Atenas contra Ujú. el Olympiacos, que se juega el domingo 31 de marzo, hora centro de México, a las 11:30. Y es un partido importante más allá de lo que significa históricamente, porque esto se puede traducir en que el AEK, el equipo dirigido por Matías Almeida, asegure su lugar en el liderato de la tabla. Tiene 62 puntos y su más cercano perseguidor es el PAOK con 60 puntos. Entonces, podría trazar una distancia mucho más significativa que le podría dar su segundo título al hilo, Oscar. Sí, de hecho, la pelea entre el AEK de Atenas y el Olympiacos ahora mismo está bastante interesante. El Olympiacos, recordar que sigue con vida en la UEFA Conference League. Vamos a ver cómo le va a Orbelín Pineda y a Rodolfo Pizarro. Yo me voy a ir a Italia porque la Salernitana de Ochoa visita al Boloña de Thiago Motta, que ahora mismo está en cuarto lugar. Es una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. Este partido va a ser el próximo lunes, 1 de abril, en punto de las 4:30 de la mañana. Va a ser bastante temprano por si alguien quiere
Madrugar, también Doug mencionar que Ochoa no fue titular en el último partido de la Salernitana, fue Benoit Costil. ¿Tú crees que Ochoa sea titular? Uf, no creo, no creo, Yo pero tampoco. es que a nadie le conviene que Ochoa no sea titular, porque si está en mal momento y encima no juega, a la selección Sí. mexicana no le conviene y aún no sabemos cuál va a ser la determinación de Jaime Lozano de cara a la Copa América, que Ujú. sinceramente yo creo que lo va a respaldar por lo menos hasta el verano. Es muy probable, sí, y bueno, es que si no tiene actividad con la Salernitana va a ser muy difícil respaldarlo. Veremos si es titular, también veremos cómo le va a Orbelín y a Rodolfo Pizarro. Por supuesto, recuerden que toda la actividad de los mexicanos en Europa pueden seguirla a través de las redes sociales de Editorial Puskas, también de Douglas, también en las mías. Por cierto, Doug, dile a la gente dónde te puede encontrar tanto en X como en Instagram. Sí, me pueden encontrar en X y en Instagram como @Douglas-Sierra B. Vamos a subir un análisis de la selección mexicana por si les interesa, en Ah, adición a lo mira. que ya comentábamos de los futbolistas mexicanos que juegan en Europa y cuál es la diferencia con respecto a lo que vemos en sus clubes para que nos sigan y para que estén al tanto. Bien, pues ahí estén pendientes de ese análisis que ya estará subiendo Doug en estos días. Ahí me encuentran en Instagram como OscarAMD02 y en X o Twitter, como prefieran, como @OscarMendoza02. Pues acá, hasta acá lo vamos a dejar. No olviden suscribirse, dejarnos su like, compartirlo con quien usted prefiera para que nos estén viendo en esta sección. Entonces, hasta acá la dejamos y hasta la otra. Chao.